Del libro de Ever Bustamante y las 5 paginitas creo que son suficientes que le dedica Gustavo Petro. Pues yo le tenía ganas de leerlo, pero francamente después, para decírselo coloquialmente, le cogí como pereza después de oírlo. Ya no estoy seguro si lo vaya a leer, porque seguramente tiene revelaciones importantes, aun cuando en la entrevista no reveló ninguna nueva, digamos que uno diga, wow, hay un dato que francamente yo no conocía, pero pues la verdad es que lo que dice el de Gustavo Petro y lo que recuerda de cuál fue el papel de Gustavo Petro en el M-19, en fin, es un tema conocido y es cierto que no tuvo un papel relevante, no lo podía incluso tener por la edad. Él era pues un poco menor que los dirigentes del M-19 y tuvo un papel más bien marginal, como se sabe. Tuvo un papel pues en Zipaquirá, como lo relató Ever en la creación de ese barrio informal, y después se fue al Tolima y después lo cogieron preso y ahí termina su participación en el M-19, y que él usa eso pues diciendo mentiras, etcétera, es una cosa conocida. Pero me pareció sí que Ever, que dice que escribió el libro y que no le dedicó muchas páginas al presidente Petro para no contaminarlo, me parece que lo dejó contaminar. Lo dejó contaminar porque metió a Petro y porque claramente tiene pues un sesgo por antipatías personales, etcétera, a las cuales tiene todo el derecho. Pero pues evidentemente el libro pierde valor por esa razón. Ever es un personaje importante, Ricardo, yo quiero decirle que fue un personaje importante del M-19, pero después, por ejemplo, tuvo una cosa muy destacada que incluso ni se mencionó, que es que él fue alcalde de Zipaquirá y fue un muy buen alcalde de Zipaquirá. La recuperación urbanística del centro histórico de Zipaquirá se le debe a Ever Bustamante, que en buena parte se inspiró en lo que se hizo en los programas de recuperación del espacio público en Bogotá. Mire, sabe que es un documento muy interesante, más allá del presidente Petro, lo que significa la época de la ANAPO, la época de las elecciones del 70. Estoy leyendo el libro, estoy mirando el libro, incluso tiene fotos muy interesantes. Luis Ernesto, Ricardo, 9-10 minutos, su opinión. Creo que, digamos, no por las declaraciones de Ever Bustamante, que pues claramente vienen desde una orilla política. Ever Bustamante fue senador del Centro Democrático, director de Coldeportes durante el gobierno de Álvaro Uribe, entonces por supuesto que está en una orilla política, como lo está Carlos Alonso Lucio, y lo han estado otros exmilitantes del M-19 que atacan desde esa orilla ideológica o política o electoral al expresidente Gustavo Petro, perdón. Pero al margen de eso, que evidentemente pues le tienen algo de inquina política, pues la única realidad es que el presidente Gustavo Petro no fue un protagonista del M-19. Y esto coincide no solo con sus detractores políticos, sino también con otras personas que militaron allí, donde él era un militante más, donde no hizo parte protagónica. Lo decía el que sí fue negociador, Rafael Pardo, exministro de Defensa, por representación del gobierno de Virgilio Barco. También recuerda que el rol de Gustavo Petro fue absolutamente marginal en esa negociación, a pesar de que el presidente quiera atribuirse un protagonismo. De igual manera, en todo lo que fue la toma del Palacio de Justicia, tampoco jugó un rol relevante, tampoco en lo que fuera la conformación de listas del M-19 para la constituyente. Entonces, pues esa es la realidad. Él ha sido protagonista después, protagonista de la vida política y electoral como congresista, es decir, más como político que como guerrillero. Y pues creo que ahí digamos, no entendería tampoco el esfuerzo del presidente Gustavo Petro por tratar de ponerse de protagonista en casos que el país ojalá nunca hubiera vivido, como la toma del Palacio de Justicia, o como otros hechos asociados a la lucha armada que nunca han tenido justificación. En Colombia nunca ninguna persona se debió haber alzado en armas por sus pensamientos, sus ideas 12 políticas. minutos, pero hay un elemento tal vez más de fondo que todo lo que se ha dicho en el libro de Ever Bustamante y el rol que tuvo Gustavo Petro en el M-19, que él magnifica y que él, digamos que le da mucha mayor importancia a la que realmente tuvo. Sobre el fondo de lo que significa, María Consuelo, la carrera política de Gustavo Petro, que pareciera edificada sobre una cantidad de elementos que no corresponden con la realidad, no solamente desde el M-19, sino incluso desde cuando aquí, en el 18 y en el 22, negó su cercanía con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Pareciera que es un patrón de comportamiento, no solamente en torno al M-19, sino en torno a muchos otros episodios de su vida.
Claro, y yo creo que la entrevista que nos da Eber Bustamante pues confirma ese tipo de mentiras, que además él hace referencia en el libro. Yo pues no lo he leído aún, a mí sí me parece muy interesante poder contrastar todas estas cosas que se han dicho con evidencias, como él anuncia, que están en su libro, que demuestran que es lo contrario, que la mentira de Gustavo Petro ha sido como el hilo conductor de su propia publicidad, porque él además permanentemente se está dando bombo basándose en verdades a medias, en combinación de poquita verdad con mucha mentira, y en torno a eso pues se ha hecho célebre y ha tenido una carrera política exitosa, porque llegar a la presidencia de la República indiscutiblemente es muy exitoso. A mí me llama, Ricardo, la atención en esta publicación de la revista Semana, donde se da la entrevista de Eber Bustamante, que también hay un artículo que conecta a dos personajes, el artículo de la esposa de Armando Benedetti. En ambos artículos se menciona la violencia intrafamiliar, en el caso de Adelina Guerrero, siendo ella protagonista y tratando de desmentir lo que se dijo, y la entrevista de Eber Bustamante, la mención que hace al episodio en los 90 con la entonces esposa del presidente Gustavo Petro, que también lo niega. Me parece llamativo que ambos hechos son hechos de violencia intrafamiliar, en donde las mujeres desmienten o relativizan el hecho diciendo que son temas de su vida privada, pero claramente en Colombia la política pública en torno a la violencia intrafamiliar es de denunciar, y es un tema en el que el Estado tiene un rol, además de prevención, porque perpetúa hechos de violencia. No es un asunto privado. No es un asunto privado. Y ambos, tanto el caso de Armando Benedetti como de Gustavo Petro, pues es un ruido que no es la primera vez que se oye. Casos de violencia intrafamiliar en los que, con el argumento de que son casos de su vida privada, sencillamente se relativiza y se evita haber tenido esto en consideración al momento de darles posiciones de poder a estas personas. O sea, tener estas posiciones de poder en manos de personas que han protagonizado estos eventos y cuyas investigaciones no han llegado a ninguna parte, pues también es una omisión importante en la política pública. 9:15 minutos, Álvaro, para finalizar, su opinión sobre la alusión de Eber Bustamante en su libro a Gustavo Petro. Que si Petro fue importante en el M-19, pues ya no es importante, porque si no tuvo importancia, pues la tiene ahora. Porque Petro no esconde su origen del M-19, al contrario, lo evoca todo el mundo, todo el tiempo, y pues fue el más triunfador de ese movimiento. Eber Bustamante puede tener razón en algunas de las cosas que dijo. Lo que sí no logra convencer es que el traidor es Petro. Pero lo que me parece importante de resaltar es cómo en la entrevista reproduce el patrón, o al patrón también, que así como el populismo tiene un manual de conducta, todos los populistas, sean de izquierda o de derecha, usan el mismo comportamiento. La reacción al populismo de la oposición también tiene un manual, que se concentra en la demolición de la condición moral del populista. ¿Por qué es fácil? Primero, porque generalmente los populistas dan mucho en ese sentido, pues los comportamientos personales de Trump, de Fujimori, de Petro, de Uribe, de Chávez, pues dan para eso, pero no se dan cuenta de que eso escandaliza a los antipetristas, antitrumpistas y eso, pero no mueve mucho a los demás, y al contrario, porque el populista necesita tener una imagen antisistema, tener una imagen de ser rudo, de romper las reglas, de ser casi que pues una persona por fuera de los cánones de la sociedad, para que la gente le crea que tiene la capacidad desde el poder de lograr las promesas de cambio duro que ofrece, de venganza, de ser... Es que se le hizo tarde, ¿no? Ya le quedan 6 meses de gobierno a Petro, por ejemplo. Pero pues le sirvió para ganar, y pues vamos sí, a ver si le sirve para mantener un poco esa imagen, esa confrontación con la clase política tradicional,
le mantiene la gasolina para una nueva elección. Eso lo vamos a ver en unos pocos meses. Entonces enfocarse en esa demolición, pues complace a los antis, pero no agrega mucho porque los populistas siempre ganan a pesar de que digan que son perversos. Con los políticos tradicionales de dientes para afuera, porque evidentemente el presidente Petro tiene unas relaciones muy cercanas con muchos políticos de diferentes sectores, de todas las vertientes. Y con ellos llegó. Ricardo, aunque el libro tiene el peso del testigo ocular, porque creo que eso no se le puede decir. Es decir, tú puedes decir no me gusta, sí me gusta, pero él dice yo estuve ahí. Y cuando él dice estuve ahí le da fuerza a su argumento, le da fuerza a su relato. A mí realmente lo que me parece más importante, y no me quiero detener en el caso, sino que quiero hacer una reflexión más amplia, es la relación, esa tensión que existe entre vida privada y vida pública de los líderes. Sí, eso creo que lo tenemos que seguir discutiendo, porque algunos dicen, no importa, algunos dicen la vida privada va por un lado, por un carril, y por el otro carril va la vida pública. ¿Es cierto eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque nosotros frente al futuro necesitamos elegir personas que tengan unos valores y que tengan unas coherencias que nos permitan seguridad. ¿Cómo garantiza usted eso, padre? Desde hace muchos años se ha hablado de las Pero ahí hay una discusión condiciones del presidente Gustavo Petro en su vida privada, en su vida personal. Pero yo no me quiero quedar en el presidente Petro. Yo no quiero quedarme ahí. Yo quiero ampliar el tema por eso, pero es que para la discusión, porque es que necesitamos entrarle. ¿Es importante o no? Se lo digo porque le quiero preguntar. ¿Usted cree que hubiera cambiado la votación que recibió Gustavo Petro si se hubieran conocido todas estas historias antes de la primera vuelta, por ejemplo? Buena pregunta. Yo creo que sí. Buena pregunta. Nadie obliga en Colombia, Aurelio, a ningún tipo de examen, ni físico, ni psiquiátrico, ni a ningún tipo de situación antes de una jornada. Y eso pues facilita que no se digan todas las verdades, ¿no? Sí, Ricardo, el libro de Eber Bustamante pues ratifica que Gustavo Petro no es fiel a la verdad en estos episodios cuando estuvo militando en el M-19 y lo confronta con el libro de Petro de una vida y varias vidas y muchas vidas que él escribió. Petro realmente le dedica 100 páginas de ese libro a su militancia en el M-19 y por supuesto le da realce a algunas cosas que, como dice Bustamante, pues no tenían la connotación que él tiene. Incluso le faltó a Bustamante decir que Petro se acredita también como haber participado en la Asamblea Constituyente en ese libro cuando no participó. Sí, es decir, hay una serie de hechos que no son ciertos, que Petro se los atribuye como un gran dirigente del M-19 que no lo fue. Pero permítame rematar con esto. Se le escurrió en la entrevista al doctor Bustamante decir que Bateman era un gran estratega. No. Aquí nadie que haya optado por la vía de la lucha armada para tratar de hacer un cambio en Colombia es un gran estratega. Bateman fue otro gran equivocado, como Petro y como Bustamante en su momento. Todos los que decidieron que había que coger las armas o combinarlas con otras cosas para, por fuera de la población en general, tratar de hacer una transformación en Colombia, se equivocó. Se equivocó Bateman, se equivocó Petro y se equivocó Bustamante. Esa es la misma historia. Yo creo que el libro debe traer una autocrítica de Bustamante. No sé, me imagino que Bustamante en el libro debe empezar diciendo que se autocritica de haber cogido las armas, ¿no? Pues eso sería lo ideal, Aurelio. Es la misma historia del presidente Petro diciendo o sugiriendo que fue una genialidad la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. 9:21 minutos. Estás escuchando